Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, meditación y oración. Como usted vio allí en la presentación, pues hoy nos corresponde leer el libro o la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy vamos a leer sus primeros 3 capítulos. Así que sin pérdida de tiempo yo le invito por favor a que preste atención a lo que es la lectura. Y si le es posible y tiene una Biblia a mano y le gusta acompañarme con la lectura también, pues usted es bienvenido a participar del mismo. Y si le interesa en algún momento dado participar de la lectura, no solamente de oída, sino que usted también quiere leer, pues también es bienvenido. Tan solo dígame, yo quiero participar un día de la lectura, yo quiero leer un capítulo, quiero leer una porción, y con gusto estaremos haciendo los arreglos del lugar para que usted participe en estas lecturas. Mientras tanto, comenzamos con el capítulo 1, Efesios. Nos dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies,
y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Capítulo 2. Y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber,
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta ha sido la lectura del día de hoy. Estos tres capítulos, Efesios capítulo 1, 2 y 3. Preciosa lectura. A mí me encanta estos capítulos de Efesios, porque nos muestran cómo el Señor nos alcanzó, cómo el Señor tuvo misericordia de nosotros. Nosotros sin merecerlo, nunca hubo en nosotros ninguna capacidad para merecer algo de parte de Dios, y Él en su gracia, en su misericordia, nos concedió el ser salvados, el venir a formar parte de esta familia de fe. Y como dice el apóstol allí, nosotros que estábamos lejos, el Señor nos alcanzó, tuvo misericordia de nosotros que estábamos lejos, y también tuvo misericordia de aquellos que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? El pueblo de Israel, la nación de Israel, porque la misericordia también les alcanza a ellos. Y los que estábamos lejos éramos todos los demás, todas las demás naciones, es decir, los gentiles. Y el Señor nos alcanzó, el Señor tuvo misericordia de nosotros desde la eternidad pasada, y nos creó con ese propósito para que nosotros seamos alabanza suya, para que nosotros le exaltemos, para que nosotros vivamos el resto de nuestra existencia dándole gloria, dándole honra a su nombre. Esa hermosa doctrina de la elección nosotros la encontramos en estos capítulos. No sé cómo todavía puede haber personas que dicen que es el hombre que eligió a Dios, cuando nosotros leemos en estos capítulos que es Él que nos eligió, que es Él que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que lo hizo por gracia, lo hizo por su poder, lo hizo porque le plujo a Él hacerlo así, traernos a salvación y unirnos a un solo pueblo, el Israel espiritual. Ya no hay dos pueblos, ya no hay dos naciones, somos uno solo en Cristo Jesús. Todo aquel que ha venido a la fe, confesando sus pecados, confiando en esa obra perfecta que Cristo hizo
en la cruz del Calvario, pues es librado de los poderes de la muerte y del infierno, muerte espiritual, y por lo tanto ha sido injertado a ese árbol que es el Israel espiritual, no el Israel étnico, sino el Israel espiritual, del cual todos nosotros venimos a formar parte. Así que yo le invito, por favor, a que usted tome esto en cuenta en este día, que usted medite conscientemente de ello y se pregunte para sus adentros si realmente usted forma parte de este pueblo de Dios. No es que diga yo soy parte del pueblo de Dios, sino qué evidencias hay en su vida, qué evidencias usted muestra de que real y efectivamente es parte del pueblo de Dios. La primera evidencia que debe demostrar es fe, creer de que usted no merece nada de parte del Señor y que Él tuvo misericordia de usted y le trajo a salvación, no porque usted hizo nada, vuelvo y repito, sino más bien porque esa vida perfecta que vivió Cristo aquí en la tierra, pues le es cargada a su favor, y esa muerte horrenda, cruenta, pues es también el justo castigo que usted y yo merecíamos y que Él lo sufrió por nosotros. Y hemos recibido esto como un regalo de Dios por la fe, y a partir de ese momento de haberlo recibido, haber confesado nuestros pecados, haber reconocido que nunca hicimos nada bueno para merecernos esto, ahora en lo más profundo de nuestro ser hay ese deseo, ese anhelo de vivir para Dios. Todo el resto de nuestra existencia aquí en la tierra, vivir en esa íntima comunión con el Señor. Si en usted hay estas características, estas manifestaciones en lo más profundo de su ser, entonces usted es una persona que ha sido privilegiada por el Señor y ha venido a novedad de vida por los méritos de Cristo. Si usted no lo ha hecho, si todavía en usted no hay esta fe, pues el Señor nos dice en su palabra que acuda a Él, pídele al Señor: Señor, necesito de ti, necesito ser fortalecido por estas palabras, necesito vivir el resto de mi existencia conforme a lo que estas palabras dicen, y disponga su corazón a hacerlo, y eso será un indicativo claro, bello, precioso, de que real y efectivamente la gracia de Dios le ha alcanzado y que es parte también de los elegidos de Dios. ¿Qué le parece a usted? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor esa gracia para seguir perseverando en estas verdades que estamos aprendiendo cada día a través de estas lecturas diarias. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por habernos alcanzado, por haber tenido misericordia de nosotros, por habernos elegido dentro de esta multitud, Señor. Y reconocemos que en nosotros no hubo nada, ningún mérito humano posible que nos pudiera ganar algún favor de tu parte, sino que todo lo que hemos recibido lo recibimos por gracia. Pero también yo quiero orar de una manera especial por aquellos que no te conocen. Señor, sabemos por tu palabra que es tu Espíritu Santo obrando a través de estas lecturas, a través de estas exposiciones, que la fe, que los ojos espirituales, que los oídos espirituales pueden ser abiertos, que la fe puede venir a sus corazones, suplicando que estas verdades la esté aplicando, Señor, a estos corazones que aún no te conocen, que tú tengas misericordia de ellos y que de igual forma vengan delante de ti en arrepentimiento y fe. En tus manos estamos, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por estas lecturas. Y pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo con estos tiempos que dedicamos a la lectura constante de tu palabra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ha sido todo por el día de hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos veremos mañana si Dios quiere. Que la pasen bien.